vemos Hegel. Vamos a ver Hegel, ¿sí? Así que vamos al capítulo. Obviamente que no va a ser un capítulo de lectura, ¿no? Sino más bien de explicación, pero quizás algunos párrafos sea bueno leer para tener cable a tierra, como se dice, ¿no? Bien. Capítulo número 15, Hegel y la divinización de la historia. ¿Qué es lo que va a plantear Hegel en este tema, ¿no? Acá en este capítulo, ¿qué es lo que vamos a decir? La historia. Yo tengo una amiga que vende el pack de fotos y transmite en Can 4. Matías. Cuando mi amiga... Ahí está. La historia no es ente. Esto para la tradición metafísica occidental es todo un planteo. ¿Por qué? Porque solamente se puede estudiar el ente. ¿Qué es el ente? Es toda realidad que está consolidada, ¿no es cierto?, en su ser, en virtud de una esencia. La esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Ahora, para que la historia sea ente, tiene que tener un principio y un final cuyo decurso ya está consolidado. Pero ¿qué pasa si la historia todavía no terminó? Si la historia todavía no terminó, la historia todavía no está consolidada como ente, todavía no se cerró, esa sería la palabra, todavía la historia no se cerró. Entonces, si la historia no se cerró y todavía no es ente la historia, no se puede estudiar la historia racionalmente. La única manera de estudiar la historia, hasta Hegel, era haciendo profecía. O sea que hasta Hegel existía una teología de la historia. Lo que habían eran filosofías del decurso histórico. Preguntarse en qué sentido marcha la historia. Pero Hegel intenta responder ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia? Y para eso lo que hace Hegel, de alguna manera sustancializarla la historia, la tiene que dar por terminado. Para que la historia tenga una sustancialidad, una enticidad, cuya esencia le marca en su propio ser, es necesario que la historia haya terminado. O sea que Hegel es el primero que decreta el fin de la historia. Este movimiento es muy revolucionario porque hasta Hegel el fin de la historia era escatón. ¿Qué significa escatón? ¿Saben? El fin, ¿no? Claro, las últimas cosas, el fin de las cosas, ¿eh? El advenir de las cosas. Ese es el escatón. Bien, o sea que en el fondo, y eso lo escribí en un artículo, en el fondo hasta Hegel solamente se podía hacer teología de la historia. Teología de la historia. Pero Hegel es el primero que hace filosofía de la historia, y para eso decreta el fin de la historia. Bueno, si la historia llegó a su fin, hay que entender cuál es el sentido de la historia. ¿Eh? Si la historia tiene el sentido que se consuma en Hegel, evidentemente la historia ha terminado. Ahora, ¿qué es la historia para Hegel? ¿Alguien se anima a esbozar una respuesta de qué es la historia para Hegel? Mirá, acá está Lizardo y tu papá es especialista en Hegel, así que a ver si nos decís algo. No, yo te digo, pero lo que leí en Ferraté Mora es el despliegue del espíritu absoluto que a través de la historia se despliega, va a llegar a la autoconciencia después, ¿no? Claro, exactamente. Dice Heidegger en su libro sobre Hegel, la historia es itinerarium ad menti deum, el itinerario de la mente de Dios hacia el propio Dios. El itinerario de la mente de Dios hacia el propio Dios. Eso es propiamente la historia en Hegel, ¿no? Bien.
Pero, si la historia ya está consumada, ¿qué significa entonces que la historia haya terminado? Si la historia ya está consumada, ¿qué significa que la historia ya ha terminado? Que todo lo que suceda sucederá al modo de la realidad que plantea Hegel. O sea que la historia va marchando por ciertos procesos. Certeza sensible, entendimiento, razón, mediación, autoconciencia, religión y saber absoluto. Y saber absoluto. Pero acá hay un gran tema que yo les voy a plantear. Hay un gran tema en Hegel que no se ha estudiado nunca. Se ha estudiado muy poco el tema este en Hegel, que solamente lo puede saber alguien que haga teología reformada, porque es un tema propiamente teológico. Y que aparece el capítulo 7 de la Fenomenología del Espíritu, es sobre religión. Y dentro, o sea, entre la autoconciencia y el saber absoluto, hay un capítulo sobre religión. Claro, la pregunta que se hacen los filósofos es, si lo que dijo Lizardo es perfecto, ¿no? O sea, lo que dijo Lizardo es exactamente eso, es lo que es Hegel. Si el desarrollo de la historia es el desenvolvimiento del espíritu hacia la autoconciencia, y la autoconciencia es el capítulo 6, y el saber absoluto es el capítulo 8, ¿qué es lo que falta para que la autoconciencia sea saber absoluto? Si el saber absoluto consiste en que el espíritu se conoce a sí mismo. El conocerse a sí mismo es autoconciencia. ¿Por qué es necesario que entre la autoconciencia y el saber absoluto se dé la mediación de la religión? ¿Me entienden el problema? Este es el gran problema de los últimos capítulos de la fenomenología de Hegel, ¿sí? Bueno, pero a ver, me hacen cara como que no están entendiendo nada de lo que estamos diciendo, o muy poco. ¿Necesitan que expliquemos de otra manera? ¿Así se entiende mejor el planteo? Mi querido amigo Israel me dice que sí, así que vamos a explicar mejor. Hegel plantea que la historia es el desarrollo del espíritu absoluto. Bueno, ¿qué es el espíritu absoluto? El espíritu absoluto es el ser que hace la historia. El ser que hace la historia. Y el ser que hace la historia la mueve a la historia según una finalidad. Recuerden ustedes que nada pasa de potencia a acto sino por un ser en acto, y todo se mueve por mor de una finalidad. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la historia? El autoconocimiento del ser. Que el ser se conozca a sí mismo, que el espíritu se conozca a sí mismo. Por eso Hegel en algún momento dice, somos las neuronas de Dios. Porque Dios, ese espíritu absoluto, se conoce a sí mismo a través de la historia de la filosofía. Miren la vocación sagrada que tiene la filosofía para Hegel, que la historia de la filosofía es el desarrollo del autoconocimiento de Dios. O sea que en el fondo, y esto es así, en el fondo la fenomenología del espíritu es un libro de teología. Porque no se olviden nunca que Hegel nunca estudió filosofía. Hegel nunca se inscribió en la carrera de filosofía. Hegel fue teólogo toda su vida. Hegel estudió teología y era teólogo. En la Universidad de Tübingen estudió con Schelling, era estudiante de filosofía. Hölderlin estudiaba literatura y Hegel estudiaba teología. Y eran los tres compañeros. Vieron que nosotros cuando viajamos a otro lugar para estudiar vivimos en pensiones, pensiones. Bueno, había un hotel donde recibía a los alumnos y en la misma habitación vivían Schelling, Hölderlin y Hegel. Imagínense, el mejor poeta alemán, Hölderlin,
el poeta que después Heidegger dice es el guardián del ser, Hölderlin, ¿no? Vivía con Hegel. Schelling, el creador del idealismo, el idealismo subjetivo, Schelling, y Hegel, ni hablar de la importancia de Hegel, no hace falta que yo les explique a ustedes la importancia de Hegel. Y escribieron a los 18 años el primer manifiesto de la estética alemana. Busquen en internet, primer manifiesto del idealismo alemán, se llama Bases y presupuestos para el idealismo alemán. La escribieron a los 18 años, Schelling, Hölderlin y Hegel. Entonces, este autodesenvolvimiento que Heidegger le va a llamar el itinerario ad menti deum, el itinerario de la mente hacia Dios, esa es la historia. Itinerario ad menti deum, el itinerario de la mente de Dios hacia Dios mismo, la autoconciencia. Bueno, la pregunta es, si el sentido de la historia es la autoconciencia del espíritu absoluto, ¿por qué es necesaria la religión? Si el espíritu absoluto se desarrolla en la historia de la filosofía, ¿por qué es necesaria la religión? ¿Para qué es necesario un capítulo sobre la religión? Y sin embargo, Hegel, en el capítulo 7 de la Fenomenología del Espíritu, desarrolla el tema de la religión. Bueno, este tema que les voy a explicar ahora es muy metafísico, así que tienen que estar atentos para entender esto, que es muy, muy metafísico en Hegel, ¿sí? Pablo, antes de avanzar, haceme la pregunta que quieras, Pablito. No entendí muy bien, pero o sea, la historia es un ente, pero no es unilemórfico, digamos. No, no es ilemórfico, no. O sea, la historia sería como, por ejemplo, la sociedad, que Claro, la sociedad no anda por ahí, sino que es una especie de subproducto. ente abstracto. Ajá. Ujú. Entonces, mi duda es, como tratando de tangibilizar el concepto, ¿cómo es que si la historia es un subproducto, así como la sociedad, se entiende, o yo lo entendí que era una especie de herramienta que utiliza Dios para su autoconocimiento? ¿No Sí, seríamos nosotros eso? Como, no, ahí como que me pierdo un poquito. claro, nosotros, pero nosotros no de cualquier manera. No es que Dios se conoce a través de tu mano, de tu célula, de tu rodilla. Es a través de la historia de la filosofía. A ver, para Hegel, la historia es la historia de la filosofía. A Hegel no le interesa la historia de las relaciones materiales. Para Hegel, las relaciones materiales son simple resultado de las relaciones del espíritu, que son las relaciones importantes para Hegel. Por eso dicen que Marx invierte a Hegel, ¿no? Porque Marx dice, no, las relaciones importantes son las de la materia, las del espíritu son un resultado de las relaciones materiales. En cambio, Hegel dice, no, Hegel dice, las relaciones materiales son un resultado de las relaciones espirituales. Y son esas relaciones espirituales de la historia de la filosofía las que van a desarrollar al capitalismo. El capitalismo es un resultado de la historia de la filosofía, dice. Y en ese sentido Heidegger coincide, ¿no? Porque para Heidegger el capitalismo nace en el Fedón de Platón, ¿no? Bueno, ustedes vieron Heidegger cómo es, ¿no? En ese sentido. Pero entonces, esta entificación de la historia es que la historia es el desarrollo de la divinidad. Seguramente Sebastián Guirado, que está ahí, mañana voy a charlar con él, hace paralelos con los pensadores orientales. Yo no sé qué habrán pensado los padres orientales sobre la historia, ¿eh? Pero Hegel incorpora mucho del gnosticismo oriental, de la gnosis oriental. ¿En qué sentido? El ser, lo primero que hace es pensar, esto lo toma de Aristóteles, ¿no? El ser es noetis, noetos, noetis, es pensamiento que se piensa a sí mismo. Esa definición de Dios la da Aristóteles en el libro cuarto de la física, ¿sí? Y en el Gama de la metafísica. Noetis, noetos, noetis, pensamiento que se piensa a sí mismo. Ahora, Dios cuando piensa, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere saber Dios cuando se piensa a sí mismo? Quiere saber quién es.
se pregunta, ¿quién soy? Cuando Dios responde, ¿quién es? ¿Qué dice? Soy algo. Pero el algo ya tiene una esencia, es un ente, con lo cual Dios se pierde a sí mismo. Pero en cambio, cuando Dios pregunta, ¿qué soy? Al no tener una esencia, al no tener algo para ser, porque Dios no es nada concreto, se pregunta, ¿yo qué soy? Como no tiene una esencia, porque es puro ser, acto puro, entonces se desespera porque entiende que no es nada. ¿Qué soy? No soy nada, no tengo una esencia concreta, no soy un ente. Entonces en esa desesperación Dios se aliena a sí mismo, se pierde en su conciencia y crea el ente. Entonces, ¿qué es la naturaleza? Es ese Dios, pero inconsciente. En el fondo, ¿qué significa idealismo absoluto? Que todo es una idea. Che, pero la materia no es una idea. Sí, pero es una idea inconsciente. Es una idea inconsciente. La naturaleza, dice Hegel, es una idea inconsciente. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre para hacerla consciente a la naturaleza? La tiene que desarrollar, tiene que pasar por... Ahora le voy a explicar qué es la Aufheben. La Aufheben, en Hegel, significa que el espíritu, el Geist, penetra en la historia de la materia, la absorbe, la hace inteligible en el desarrollo histórico para hacerla consciente. Cuando el espíritu absorbe, nunca enseñé mejor Hegel, aprovechenme que yo estoy hoy con ganas de enseñar Hegel. Cuando el espíritu absorbe la realidad de la materia, la hace consciente a la materia que es inconsciente. Entonces se convierte lo real en racional. Todo lo real es racional. Es decir, la naturaleza que es inconsciente se hace consciente en la filosofía de Hegel. ¿En qué capítulo? ¿En qué capítulo se hace consciente la naturaleza de sí misma? En la historia de la filosofía. Y ya en el primero, en la certeza sensible, cuando el espíritu se da cuenta que la certeza sensible es un modo del ser, es consciente de sí misma la materia en la filosofía de Hegel. Por eso Hegel dice, yo no soy filósofo, porque yo no anhelo el conocimiento. Yo soy sabio, porque poseo plenamente el conocimiento del ser. Yo no tengo un deseo de conocer el ser. Yo lo conozco perfectamente. El ser se hace inteligible en mi filosofía. Por eso mi filosofía es el fin de la historia. Bueno, ¿qué lugar más humilde que se da Hegel en la historia de la filosofía? Hegel dice, la historia de la filosofía desde Platón hasta mí es el desarrollo del espíritu absoluto. Y en mi filosofía el espíritu absoluto se hace consciente plenamente. O sea que todo lo que venga después de mí son modalidades de mi filosofía. Es imposible hacer otra filosofía que me supere. Lo único que se puede hacer es imitarme, dice Hegel. Bueno, la humildad así a flor de piel, ¿no? Pero, en cierta manera Heidegger, en el Hegel, dice, Martin Heidegger dice, todos somos hegelianos. Hay hegelianos conscientes y hegelianos inconscientes. Ahí lo veo a Lucas Barbosa, el querido discípulo Lucas Barbosa, que siempre ha sido, yo cuando lo conocí, él era hegeliano de izquierda. Ahora ya roto con la dialéctica. ¿Ha roto o no ha roto con la dialéctica? Bueno, tenés el micrófono apagado, ¿no? Pero sí. Sí, rompimos con la dialéctica. Bueno, se puede decir, Lucas... Vamos a la confianza. Pero se puede decir que Heidegger tiene razón, que Europa es hegeliana. Socialdemocracia y liberalismo son hegelianos, de izquierda o de derecha, pero son hegelianos. Siguen con las mismas categorías. Sí. Vos lees a politólogos europeos, que bueno, lo son casi todos,
como Heller, todos analizan desde las categorías de izquierda y derecha, y argentinos como Pérez Llanan analizan desde la totalidad, y Juan Carlos Puig analiza desde la periferia, con una visión de tercera posición, saliendo de ese, y terminan en los nacionalismos, digamos. Bueno, es que las categorías nacionales son las únicas que nos permiten salir de la dialéctica. Entonces es importante porque Heidegger dice todos somos hegelianos. Sí, los europeos sí. Los europeos son todos hegelianos. Pero en Argentina ya había un filósofo organizando un congreso internacional de filosofía en el 1949. Entonces eso Heidegger después lo sabe porque Heidegger escribe antes ese libro, pero Perón lo invita a Heidegger al congreso de filosofía y Heidegger acepta la invitación, pero Heidegger no sabía hablar ningún otro idioma. Heidegger es el único filósofo probablemente del siglo XX que no sabía hablar dos idiomas. Heidegger sabía hablar solamente en alemán. Heidegger no sabía inglés, no sabía francés, menos español. Pero jugaba bien el fútbol. Eso es serio, ¿eh? ¿Heidegger jugaba bien al fútbol? Sí, puntero derecho de Friburgo, ¿la verdad? Averiguar. Mira. No aporta. Pero no sabía, imagínate, si no sabía inglés, se va a poner a estudiar español para venir a un congreso de filosofía en Argentina. Entonces lo manda a Gadamer, lo manda a Gadamer, lo hace estudiar español a Gadamer, ¿no? A Hans-Georg Gadamer, el padre de la hermenéutica, y lo manda a Gadamer para que venga Gadamer al congreso, y viene Gadamer al congreso de Perón. Gadamer viene. Pero Gadamer le cuenta a Heidegger, ¿no? Le dice, che, mirá, en el congreso tal cosa, tal otra. Y Heidegger se queda impresionado y le dice a Gadamer, mira, esas categorías las utilicé yo en el discurso del rectorado. Esas categorías las utilicé, claro, porque en el discurso del rectorado, Heidegger lo que hace es plantear una tercera posición con respecto a la masificación soviética y al fetichismo norteamericano. Entonces, de alguna manera, Heidegger dice Alemania, el eje, ¿no? El eje Atenas-Berlín, que es el eje histórico de los griegos nos miran, nosotros los alemanes somos los guardianes del futuro de Occidente. Y el futuro de Occidente está amenazado por el fetichismo norteamericano y la masificación soviética. Y la Alemania es una tercera posición, dice Heidegger, en el discurso del rectorado. Y solamente hay tres grandes en el siglo XX que plantean la tercera posición. El filósofo más grande, el político más grande y el científico más grande. Heidegger, Perón y Einstein, porque Einstein escribe un prólogo a la historia de la Argentina en la época del peronismo de Carlos Astrada. Carlos Astrada escribe Historia de la Argentina en la época del peronismo y le pide a Albert Einstein que escriba el prólogo del libro, ¿no? Esas son cosas que no se saben mucho, pero Albert Einstein era anticapitalista y anticomunista. Era anticapitalista porque el capitalismo había usado su descubrimiento de la teoría de la relatividad para hacer la bomba atómica. Vos sabés que para la guerra. Einstein es el que más sufre el texto de Heidegger, La ciencia no piensa. En unas cartas es que Einstein expresa su depresión, su tristeza por lo que logró, porque él creía que la bomba atómica iba a ser usada para blancos militares y al final, bueno, todos vimos qué pasó, pero bueno, eso hace la ciencia, descubre lo que ya está en la naturaleza, pero no piensa los daños tremendamente colaterales que no eran colaterales. Eso pasó, así que la ciencia no piensa, parece que está la filosofía. Claro, los que se hacen cargo de ese texto de Heidegger son los de la escuela de Frankfurt, ¿no? Sobre todo Adorno, Horkheimer, la teoría crítica de la ciencia, ¿no? Lizardo, querido, pues ya escuchamos, hombre. Ya te doy guirado también. Pues no, yo lo quería ayudar a Pablo
con un libro que le va a servir mucho, que es de Ferraté Mora, 4 visiones de la historia universal, donde explica muy bien el sentido de la historia en Hegel. Un aporte que le doy al compañero Pablo, que lo puede ayudar a entender bien el sentido de la historia en Hegel. Es muy bueno y es un libro corto, la verdad. Qué bueno. Gracias, Lizardo. Después Sebastián, lo comparto en el grupo porque la verdad es muy claro. dale. Sebastián, te escuchamos. Guirado. Tenés el Sí, micrófono ahí. decías que, bueno, yo encuentro muchos paralelos, demasiados. Me parece fascinante, ¿no? Los paralelos que encuentro. Decía San Máximo el Confesor, padre griego de la iglesia, uno de los más grandes padres griegos. Él decía, el hombre es el laboratorio de la creación. Y con eso él quería decir que la historia, como nosotros la percibimos, no como un flujo infinito de eventos, sino como algo que tiene un telos. Porque así es como los seres humanos percibimos la historia. Esa idea de que la historia es una línea perfectamente objetiva, eso no es cierto. O sea, siempre accedemos a la historia a través de propósitos, a través de momentos históricos significativos que son los que le dan sentido, ¿verdad? Al flujo de las cosas. Entonces, él decía que la historia, como nosotros la percibimos, ocurre a través de nosotros, no fuera de nosotros. O sea, la conciencia humana, como reflejo de la conciencia divina, es la que percibe la historia como nosotros la percibimos. No sé si me explico en esa parte. Perfecto. Entonces, ahí hay un paralelo muy claro. Y también cuando decía, por ejemplo, Hegel, que, que es el espíritu el que le da inteligibilidad a la historia, que no es sino hasta que el espíritu entra en la escena, que la historia se vuelve inteligible, comprensible. Eso es lo que en la teología oriental se conoce, o esa es la forma como la teología oriental lee Génesis capítulo 1. O sea, Génesis capítulo 1 es básicamente una dualidad entre materia y espíritu, donde la materia sin el espíritu es agua caótica. O sea, es esa imagen simbólica de que la creación al principio era un vacío oscuro o un mar caótico. Es una forma simbólica de la palabra de Dios de decir que la tierra sin el cielo, sin el espíritu, sin la inteligibilidad del espíritu, es una cosa que no tiene conciencia. Y cuando se desarrolla Génesis capítulo 1, que Dios empieza como que a hacer de la creación algo inteligible. Eso es lo que en el lenguaje de Hegel es la entrada del espíritu. Entonces, no sé si logro Te entiendo, pero medio mostrar este paralelo, te pero es entiendo, muy, pero no muy interesante. no afectaría. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, escucho. ¿No afectaría eso la aceidad de Dios? Esa idea de que parece que como que Dios adquiere sustancialidad en nosotros, ¿no vendría a ser como que Dios nos necesita? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, no es que Dios nos necesite, sino que la forma como nosotros existimos es una forma que está inevitablemente vinculada a la mente divina. Entonces, más bien somos nosotros los que necesitamos ese paralelo, ¿no? Entre la mente humana y la mente divina para poder existir como existimos en el mundo. O sea, pues aquí nada más estoy compartiendo la perspectiva oriental. Entonces, Dios nos ha creado de una manera, pues es según Oriente, Dios nos ha creado de una manera que solamente cuando sintonizamos con la mente divina podemos habitar la realidad como se supone que la hemos de habitar, algo así. Che, perfecto. Bueno, mira vos, qué curioso. Entonces, ¿por qué aparece la religión? Porque Hegel hace una distinción entre el perdón y la disculpa. La disculpa, esto es muy interesante en Hegel, se disculpa
el daño razonable. Se perdona el daño desmedido, dice Hegel. Es muy interesante esto. Por ejemplo, si yo voy caminando y sin querer a Pablo le piso un pie, por ir caminando sin darme cuenta le piso un pie, yo le pido disculpas a Pablo y es razonable que Pablo me disculpe por haberle pisado el pie, ¿no es cierto? Ahora, si le mato un hijo, ya no le puedo pedir disculpas, le tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque no sería razonable que me perdone. ¿Se entiende? Solamente se pide perdón cuando el daño es superlativo. Cuando el daño es superlativo y es irracional la disculpa, el perdón es la disculpa irracional. Es cuando alguien disculpa algo que no se puede disculpar, ¿no? Cuando alguien disculpa lo que no se puede disculpar. Y la disculpa es el perdón razonable. Cuando alguien perdona algo que es razonable perdonar. Che, mirá, te debí, me quedé debiéndote 50 pesos. Discúlpame. Bueno, es razonable. ¿Se entiende? Es razonable. Ahora, ¿por qué aparece la mediación de la religión en la fenomenología del espíritu? Porque el divorcio entre el ser y el pensar es imperdonable, dice Hegel. ¿Por qué es imperdonable? Porque el Espíritu de Dios ha vivido toda la historia enajenado. O sea, Dios vivió toda la historia inconsciente de sí mismo. ¿Se imaginan ustedes lo que es presentarle al mundo, decir, Dios hasta Hegel era inconsciente de sí mismo? Bueno, Hegel de alguna manera tiene que pedir perdón por haber dicho eso, en el sentido de plantear que el Dios de los hebreos era inconsciente. En un libro que escribe Hegel a los 19 años que se llama Jesús, Hegel dice, hoy hay más palabras de Dios en el diario que en la Biblia. Porque el diario de hoy nos muestra lo que el Espíritu hace hoy. Hoy. La Biblia es el diario de ayer. ¿Se entiende la metáfora? ¿Sí? O sea, los diarios nos cuentan lo que el Espíritu Santo hace hoy, en la humanidad, hoy. Entonces Hegel dice, hay más palabra de Dios en los diarios, en los periódicos, ¿no? No sé si estamos utilizando se entiende, ¿no? Periódico, diario, se entiende, ¿no? Diario, periódico. Hay más palabra de Dios en los diarios que en la Biblia. Esto es teología progresista, pero liberal y progresista, pero al palo, ¿no? Al palo. Hay más palabra de Dios en los periódicos que en la Biblia. Y la Biblia es el periódico de ayer y el diario es la Biblia de hoy. ¿Se entiende? Esa es la metáfora que traza Hegel. O sea, la Biblia es el testimonio de lo que el Espíritu Santo hizo hace 2000 años. Listo, ya fue. Revelación vieja. Revelación nueva, hay que ver lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora. Fíjense. O sea que palabra de Dios es seguir la marcha de la historia. Si la historia fue haciendo que el hombre evolucione y marche, es la marcha de la historia, es la marcha de Dios. Quiere decir que Dios marcha en el sentido de la historia. Pero, Es muy peligroso. no, Jonathan, No, digamos, acá en Hegel se confluyen lo más conservador y lo más progresista, ¿no? Sí. no, si en Hegel no hay una contraposición entre naturaleza y concepto. ¿Cómo decís, Lizardo? ¿Me estás haciendo una pregunta? Sí, si en Hegel no hay una contraposición entre naturaleza y concepto. ¿Puede ser? Bueno, naturaleza es el espíritu inconsciente. Concepto
es de alguna manera la abstracción que hace el entendimiento de la naturaleza captando sus formas. Porque para Hegel nosotros los americanos seríamos naturaleza y Europa sería el concepto, ¿no? Donde se despliega Claro. la idea, ¿no? Hay una cosa No, ahí. Hegel dice que hasta la naturaleza en América es inmadura. Para Hegel hasta los árboles europeos son superiores a los árboles americanos. Hasta ahí llegó Hegel, ¿no? El desdén eurocéntrico de Hegel, ¿no? Era, bueno, Hegel, un filósofo de Federico Guillermo de Prusia, ¿no? O sea, el filósofo oficial del primer Reich, ¿no? Y no es nada paradójico decir que Hegel fue el filósofo oficial del primer Reich, porque Heidegger fue el filósofo oficial del tercer Reich, ¿no? Sí. Entonces es importante entender esto, ¿no? Las 3 H, ¿no? Hegel, Heidegger y Hitler, ¿no? Esa es la triada del Reich, ¿no? La triada de los Reich. Pero acá tenemos que en Hegel, Dios se desarrolla en la historia y que el hecho de haber planteado que Dios fue inconsciente de sí mismo es imperdonable. Es imperdonable. No puede perdonarse en el sentido de que es irracional eso, ¿no? Que es irracional que Dios haya sido inconsciente de sí mismo. Es irracional. Entonces, Dios se tiene que perdonar a sí mismo. Y ese perdón es un perdón religioso. Es una reconciliación. Él desarrolla la teoría esta en el subcapítulo sobre la reconciliación. En la Fenomenología del Espíritu pueden buscar, Fenomenología del Espíritu, el capítulo de la reconciliación. Y bueno, de alguna manera, en la reconciliación, el espíritu se reintegra a sí mismo, ya no solo intelectualmente, sino volitivamente, y puede autorreconocerse, porque el autorreconocimiento no es solo inteligencia, sino voluntad, dice Hegel, y en ese sentido tiene que haber un perdón, es decir, no solamente tiene que retornar la conciencia, sino la voluntad del espíritu a sí mismo, como un querer que se quiere, y en este sentido llega el saber absoluto, ¿no? Y llega el último capítulo de la Fenomenología del Espíritu, que es el saber absoluto, ¿no? Donde hay plena autoconciencia, ¿no? Una plena autoconciencia, sanada de su pasado, ¿no? Que para Hegel también es importante, ¿no? Y después hay un misterio, si ahí sigue la historia o vuelve la certeza sensible y vuelve de nuevo el proyecto, ¿no? El proyecto ese de certeza sensible, entendimiento, razón y espíritu, mediación, religión, saber absoluto, ¿no? Autoconciencia, mediación, reconciliación, saber absoluto, ¿no? No se sabe si en Hegel la historia vuelve a dar ese giro, ¿no es cierto?, esa marcha, o directamente, bueno, todo continúa en el sentido ese, ¿no? Como lo plantea Fukuyama después, ¿no? Que también es hegeliano, ¿no? El fin de la historia, ¿no? En el sentido de que todo lo que suceda a partir de ahora sucederá después de la caída del muro de Berlín en el sentido del capitalismo, ¿no? Y bueno, algo de razón tenía, ¿no? Todavía el capitalismo no fue superado. No hay otro sistema que haya superado al capitalismo, ¿no? Y Fukuyama dijo, todo lo que suceda, sucederá al modo del capitalismo. La pregunta de los historiadores, ¿el capitalismo llegó para quedarse? ¿Hay una manera de superar al capitalismo? El comunismo no fue una superación del capitalismo, claramente, no lo fue. No lo fue y por eso ha fracasado, ¿no? El comunismo no es una superación del capitalismo y por eso ha fracasado, ¿no? Ha fracasado, el comunismo ha fracasado, esto es así. Así que bueno, vamos a ver si ahora tienen preguntas. Pablo, ¿levantaste de nuevo la mano o esa mano quedó ya de...? Sí, levanté la mano otra vez.
Te escucho. A ver, usted dijo que nosotros seríamos como las neuronas de Dios. Entonces, la historia sería las interacciones que tienen estas neuronas que generan el pensamiento de Dios autoconociéndose. Sí, Ahora, la diferencia que hay entre las neuronas y nosotros es que las neuronas no tienen libertad. Entonces, mi pregunta sería, si el día de mañana todos los seres humanos decidimos libremente suicidarnos, esa decisión es, a ver, esa decisión es deseada por Dios en tanto que nosotros somos sus neuronas que generamos su autoconciencia. claro. Vos decís, si Dios se conoce a través de nosotros, Él depende de nosotros y no nosotros de Él. Claro, y además vendría también a ser que la historia podría ser predecible y nosotros realmente no seríamos libres. No, para Hegel nosotros no somos libres. Estamos determinados por un proyecto histórico que tiene un decurso racional. Cuando dice racional es un decurso necesario, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Somos realmente las neuronas de Dios? ¿O No, no, Dios? no, no, No. no, yo creo que no lo somos, pero bueno, eso es lo que dice Hegel, ¿viste? Yo cuando doy clase en general trato de no hacerle siempre crítica a los filósofos, pero bueno, yo me limito a enseñar lo que dice Hegel. Caben muchas críticas a lo que dice Hegel, pero por ahora lo estoy presentando nada más, ¿viste? Sí, claro. Evidentemente que los hombres tenemos libertad y el hecho de plantear que la historia ya tiene un decurso necesario implica que el hombre no es libre de cambiar el destino de la historia, ¿no? El rumbo de la historia. Y esas ideas son muy peligrosas. Son ideas alemanas porque para Lutero el hombre no tiene libertad. Entonces los alemanes siempre han creído en la predestinación, es decir, en que el decurso de la historia está prefigurado, premarcado, ¿no? Predestinado, preanunciado, está predeterminado. Y entonces la historia ya tiene un rumbo, ya tiene un rumbo preestablecido y lo que hacen los filósofos es tratar de descubrir ese rumbo, ¿no? Pero bueno, es una historia fatalista que tiene después sus consecuencias en la izquierda. La izquierda ha vivido mucho de esta historia, la historia marcha hacia el socialismo, ¿no? La historia deviene hacia el socialismo, la historia avanza hacia el socialismo. Y eso fue muy peligroso para la izquierda. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, bueno, la historia marcha en el sentido favorable, no estamos yendo en el sentido de la historia. ¿Lo puedo hacer una última interrupción antes que hable Lizardo? Sí, claro. Se podría entender también de que, o sea, ¿cómo chocaría esto con la ética acerca del bien y el mal? Porque así a vuelo de pájaro, por lo poco que he entendido de lo que se ha hablado, prácticamente sería de que todas las cosas que suceden en la historia son necesarias. Digamos, No, si la, si la- no todas, no todas, pero sí la marcha general. Ahí viene el concepto de la astucia de la razón. ¿Cómo hace el espíritu para arreglárselas para que aún no sucediendo todo en el sentido racional, la historia marche racionalmente? Ahí viene el concepto de la astucia de la razón. o sea, va en el sentido correcto cuando es racional. Claro, lo que pasa es que en el fondo es racional. Hay irracionalidad, pero la marcha es racional. Y la astucia de la razón es cómo el espíritu se encarga para escribir recto en renglones torcidos, ¿no? O sea, el concepto de cuando alguien te dice que las cosas se van a acomodar solas y que no depende del hombre, tiene que inventar o la mano invisible, o la providencia, o el genio maligno, o la astucia de la razón. Es decir, no depende de los hombres, depende de la mano invisible.
no depende del Estado, depende de la mano invisible. No depende de los hombres, depende de la providencia. No depende de los hombres, depende de la astucia de la razón. Entonces, de alguna manera es decirle a los hombres, miren, la marcha de la historia no depende de ustedes. La historia marcha hacia este punto y a lo sumo ustedes lo que se pueden hacer es se amuelan o se quejan, pero no la pueden cambiar. La marcha de la historia no la pueden cambiar. Como verán, es un progre muy conservador Hegel, ¿no? En el fondo, ¿no? No hay nada más conservador que yo les diga, miren muchachos, la historia es lo que es y no la van a poder cambiar. ¿Eh? Qué peligroso, ¿no? Lizardo. Sí, Jonathan, vos en el capítulo de Hegel decís que contraponés el pensamiento católico y decís que el pensamiento católico en muchos aspectos es estático y que Hegel a la historia de la filosofía le da como un sentido dinámico, ¿no? Hay una contraposición ahí. Entonces mi pregunta es, pero en la filosofía de Hegel no hay algo estático, o sea, no hay un fin determinado que es que la idea llegue a su autoconciencia. O sea, no hay una evolución que ya está, como decirlo, Hegel corre con el camino, con el caballo del comisario, por decirlo de una manera. Sí, ¿Se entiende la sí, pregunta? sí, Lo que digo, sí, bueno, o sea, Hegel sí. caería en lo mismo que le critica al catolicismo, ¿no? Si el catolicismo tiene una ley natural inmutable, eterna, bueno, pero Hegel en última instancia termina en el mismo fin, que es que la idea llega a Claro. su conciencia. Al final la película se congela. Sí, en parte sí, sí. Por eso hay un autor que escribió Hegel y el catolicismo. Pone en Google Hegel y el catolicismo y te va a aparecer un padre, creo que se llama Federico Andereggen. Hegel y el catolicismo. Y explica un poco esto que estás diciendo vos. Porque a mí me surge la pregunta es, bueno, ¿qué puede cambiar y qué es eterno? O sea, si vos lees a Santo Tomás, a Aristóteles, el realismo que lo vimos en el curso, hay una ley No natural que es niegan el inmutable. cambio. No niegan el cambio. Hay una ley que es inmutable, que es la ley natural, punto. La Claro, idea claro. me surgió esa duda, si hay cosas que pueden cambiarse dentro del catolicismo. Lo que pasa es que para el protestantismo todo puede cambiar, incluso los dogmas. Para cierto protestantismo liberal, ¿no? Te digo. Y Hegel es de ese protestantismo liberal, ¿me entendés? De la escuela Tübingen. Entonces, en ese sentido, todo está sujeto al cambio. Yo te diría que Hegel es heraclitiano, en ese sentido, ¿me entendés? Sí. En cambio, el catolicismo es más parmenidiano en el sentido de que para el catolicismo los principios y valores son absolutos e inmutables. No pueden cambiar. En cambio, para un protestante liberal, los principios y valores deben sujetarse al vaivén de la historia, al vaivén de la cultura, al devenir de los tiempos. Está bien. En ese sentido, Hegel es un protestante, no es un católico, en ese sentido, ¿me entendés? Está bien. Yo creo, comentario aparte, que tu libro te salió muy antiprotestante, pero bueno, es un comentario mío. No, sí, es que lo es. Lo es. Este libro, que está acá, es Crítica de razón crítica, es un libro antiprotestante. Perdón por el comentario. Pero es que sí, lo es. Y de hecho, el otro libro, Teología de la Teología, tiene una clave, que no sé si algún día daré un curso. En el texto, soy protestante. Y en las notas al pie de página, todas las notas al pie de página son antiprotestantes. En el libro Teología de la Teología, si alguien lo tiene ese libro, vos lees las notas al pie de página y todas son a favor del catolicismo. Fue una estrategia literaria que se la cuento a ustedes, porque ninguno de ustedes tiene el libro, así que no hay problema, pero no lo van a leer. Bueno, listo. Bueno, claro. A ver, Alonso, tenés una pregunta. Sí, a ver, dice Hegel, bueno, más bien la pregunta es, si el decurso de la historia avanza al autoconocimiento absoluto del espíritu, ¿qué es lo que determina el inicio y el fin de la historia? ¿Es un mero capricho de Hegel? ¿Y cualquiera que se diga hegeliano puede declararlo igual? No es un capricho.
lo que marca es un sentido de la historia, desde la aesthesis a la noesis y de la noesis a la dianoia. Es un proceso filosófico que está en Platón, en Aristóteles, en Santo Tomás, en Kant, en Descartes. Entonces no es un proceso caprichoso. Él encuentra que aquello que sucede en el conocimiento humano ha sucedido también en la historia, y que ese proceso no es un proceso ni azaroso ni arbitrario, sino necesario, y da cuenta de esa necesidad. ¿Me entendés? O sea, no es que podía pasar de cualquier manera y él escogió arbitrariamente poner el peón de 7 y el alfil de 9, ¿me entendés? Es decir, no es arbitrario ni caprichoso, hay una necesidad, que claro, uno puede estar o no de acuerdo con Hegel, pero no, hay una racionalidad en lo que dice Hegel, ¿no? Hegel no es tan arbitrario así, no es tan caprichoso. Es un tipo muy, muy racional Hegel, ¿no? Y muy lógico. Es un gigante Hegel, es un gigante. Es un gigante. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es un gigante. Hay que leerlo. Hay que leerlo. A Hegel hay que leerlo. Facundo, ¿habías hecho una pregunta, hermano? ¿O te había visto levantar la mano, pero no? Sí, pero pasó. Que era cuando estaba hablando de la libertad, leí Dale. para complementar humanismo Claro, y dialéctica de la libertad de Astrada. Ese Carlos Astrada es el peronista que escribió el Sí. libro que prologó Einstein. Ahí va. Y bueno, y tiene este libro de ¿cómo se llama? Humanismo y dialéctica de la libertad. Y tiene un Claro, capítulo dedicado al concepto de libertad en Hegel. Pasa que Carlos Astrada es hegeliano. Vos en el peronismo tenés hegelianos y tomistas. Lamentablemente la batalla cultural dentro del peronismo la ganaron los hegelianos. Ahí va. ¿No? Pero bueno, tenemos la pregunta de Israel. Bueno, solo para que me quede, bueno, hola profesor, y todo, solo para que me quede claro, con historia de filosofía, ¿a qué se refiere Hegel? Es la historia de los grandes pensadores, Platón, Aristóteles, Sócrates, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Kant, Fichte, Schelling, ¿me entendés? O sea, la historia de la filosofía es lo que estudiamos en la universidad, es la historia de los grandes filósofos, ¿no? Heráclito, Parménides, Platón, Aristóteles, Bueno, la historia, los textos, o sea, lo que está testificada en los textos de la filosofía, los grandes textos de la historia de la filosofía. bueno, es que decía que para cierto pensamiento el ser es inmutable, pero para Hegel el ser es inconsciente y trata de conocerse. Claro. De conciencia, y usted decía que es por medio de la historia de la filosofía. Claro. Pero para los hombres nosotros vamos descubriendo la filosofía, o sea, la filosofía ya está, ¿verdad? No sé si me doy a entender, o sea, el ente está allí, o sea, antes de que estuviésemos humanos, estaban los entes, estaban árboles y todo, y ya estaba la sustancia y demás, nosotros fuimos descubriendo eso, pero el ser ya era consciente de eso, no era necesario los humanos esta historia o este pensamiento para que él se conociera. No sé si me explico con mi pregunta. No, pero Hegel dice que sí es necesario que haya historia de la filosofía para que el ser a través de ella se haga consciente de sí mismo. Ah, bueno, para él, ¿verdad? Pero en realidad... Para él, claro. Después, si vos querés que nosotros le hagamos una crítica a Hegel, por supuesto que está equivocado, pero bueno, eso es lo que él dice, y da pruebas de eso en su libro, ¿viste? Él habla de eso. Evidentemente vos le estás haciendo una crítica desde el sentido común, casi. Porque así, desde el sentido común. Y claro que sí, claro que vale. Pero bueno, a veces los filósofos y sus extravagancias no responden al lenguaje del sentido común, ¿viste? Por último, profesor, lo que me decía de extravagante de Hegel, que él dice, bueno, a partir de mí ya no más filosofía, yo soy el fin y tal, pues me suena un poco a como Jesús, ¿no? Él decía, yo soy ya
lo último y tal, y ese tipo de declaraciones de decir hasta aquí llegamos es, no sé, no, Obviamente que Hegel se coloca como el último filósofo de la historia, ¿no? De hecho, creo que él dice, yo no soy filósofo, soy un sabio, dice, ¿no? Así que, sí, muy, muy petulante. Sebastián Girado. Sí, bueno, una última cosa que me gustaría rescatar, muy interesante lo de Hegel, es que la historia algo teleológico, como que se dirige hacia un propósito. En mi opinión, no hay que tenerle, digamos, miedo a eso o no hay que verlo necesariamente como algo negativo. Lo que pasa es que todas las alternativas occidentales de una historia teleológica han resultado nefastas, ¿no? El comunismo, por ejemplo. O sea, cada vez que alguien en Occidente o cada vez que ha surgido un movimiento que ve la historia, que se dirige hacia una dirección, la consecuencia ha sido nefasta. Pero es que antes de la filosofía alemana, ya los pensadores antiguos veían la historia como algo teleológico y trajo resultados muy diferentes a lo que hemos visto en los últimos siglos. Entonces, es como un reto a ampliar un poco la visión, porque la teología oriental tiene una visión teleológica de la historia, pero es un telos muy superior pues bueno, en mi opinión, incluso que al telos de Hegel, porque si el telos de Hegel es la autoconciencia del espíritu, la autoconciencia de Dios, el telos histórico oriental es que toda la creación sea llena, o sea, que Dios comparta de su energía eterna y rellene toda la creación, ya como una especie de Dios recogiéndolo todo y casi que divinizándolo todo. Esa es el telos oriental, la divinización de todas las cosas. La apoctátasis. Sí, la teosis cósmica. Entonces, pero por supuesto, ya ahí estamos hablando de un telos que se ha perdido porque lo que tenemos en Occidente, pues todos estos movimientos teológicos ya tienen una visión muy fragmentada de hacia dónde debería irse la historia. Ya sea que se vuelquen mucho al espíritu como Hegel y descuiden la parte material, o ya sea que se vuelquen a la parte material como Marx y descuiden la parte del espíritu. El telos oriental recoge tanto espíritu como materia en una visión extremadamente amplia. Claro. Bueno, Hegel es idealista, ¿no? No desconoce la materia, pero en el fondo la conceptualiza como espíritu, inconsciente. Es decir, en el fondo todo es espíritu, ¿no? Es como un presocrático Hegel ahí, ¿no? Así como Tales dice todo es agua y Anaxímenes dice todo es aire, y Hegel dice, bueno, todo es espíritu, ¿no? Es un presocrático, ¿no? Joel. Jonathan, Dios te bendiga, mi hermano. Saludos a todos. Jonathan, te hice una pregunta por el chat. Recientemente escuchaba a un filósofo español hablar de Hegel y me llamó mucho la atención que él decía, los filósofos sabemos que para cualquier principiante que toque a Hegel, le es más saludable leer sus lecciones antes que leer sus libros. Es cierto, es un mito filosófico, es una verdad. Por ejemplo, cualquier principiante de filosofía o de teología que quiera exponerse a la literatura o al pensamiento hegeliano, que quiera leer la fenomenología del espíritu y la historia, bueno, ok, tendría yo que exponerme primero a leer las lecciones de Hegel para comprender sus términos, etcétera, su lenguaje. No, ¿verdad que no? ¿Qué tú dices al respecto? Pero si las lecciones de Hegel no las escribió Hegel, son notas, anotaciones del alumno. Efectivamente, exacto. Yo mismo consideré eso como irracional. Exacto. No le encuentro sentido. No. Yo creo que el libro más importante de Hegel es La ciencia de la lógica.
Y que si el que no leyó la ciencia y la lógica no va a entender la fenomenología del espíritu. Eso sí, pero bueno, son libros que escribió Hegel, ¿no? Que han escrito los alumnos. ¿No? Así que, bueno, la clase que viene... Digo, Jonathan, que mejor para ir a los compañeros, que leer una buena introducción de Hegel. Después pasas Claro, a los... claro, Si no te vas a volver sí. loco. Se van a volver locos. Sí. Eso sí, es verdad. No, pero no. La mayoría de los que están acá en la clase no están listos para agarrar Hegel de una. Eso es necesario tener otras cosas detrás para poder agarrar Hegel, así nomás no. Vamos a la clase que viene, vamos a ver un Marx totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Es una nueva manera de leer a Marx. No totalmente nuevo, pero diametralmente nuevo, ¿sí? Vamos a ver a un Marx estudiado desde la fenomenología de la religión y desde el concepto de historia de las religiones antiguas. Y vamos a estudiar a Marx como un profeta hebreo. Vamos a ver qué tal sale, ¿sí? Así que los invito, se vienen 4 o 5 clases sobre Marx, así que si ustedes van a salir expertos en metapolítica marxista, antropología marxista y teología marxista. Vamos a ver 4 clases muy importantes sobre ese tema, así que por favor vayan leyendo los capítulos que vienen y nos vemos la clase que viene. ¿Qué les parece? Cuídense, pásenla bien y bueno, suerte con el bicho, Lizardo. Jugamos el lunes. Vamos El el bicho de lunes. la paternal. No te hagas el vivo que nos afanaron ese partido, boludo. Yo se me pasó la cara. Hasta te puteé, fue tan. Pero digo, bueno, pobre Jonathan. Sí, me escribió. Después del partido me escribió. Después me entró la razón y dije, no, pobre Jonathan no es culpable, pero no, tengo una calentura en ese día, no sabes. Casi incendio mi barrio, boludo. Y sí, aguante la paternal, che, nos vemos. Chao. Dale, nos vemos. Estén bien. Buena semana.